De la palabra al senador Jorge Enrique Robledo por 15 minutos como citante. Muchas gracias, señor presidente. A la señora ministra, mis saludos. A los colegas, a los colombianos también mis saludos. Por favor, les solicito a la cabina que proyecten un momento, una imagen que quiero que se mire antes de empezar estrictamente el debate. Eso que se está viendo ahí es publicidad de una empresa que se llama RIO, que es una empresa de propiedad de la ministra y que ella dirigió hasta el 19 de julio del año pasado. Ahí dice nuestros clientes, y en el circulito nuestros clientes se refiere, o para este efecto, Banco de Bogotá y Banco de Occidente de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Simplemente la muestro, podemos ya quitarla, pero es para... Más adelante me voy a referir en detalle a esa imagen, pero les pido que quede clara. Empresa de la ministra del Transporte tiene negocios con Banco de Bogotá y Banco de Occidente. Esa es una imagen que se publicó el 4 de marzo del año pasado y el 8 de agosto del año pasado. Muchas gracias a la cabina de videos. Bueno, empecemos entonces. Primero dijimos que la ministra tenía que renunciar porque actuó de manera indebida en esta historia del Tribunal de Arbitramiento de La Plata para los banqueros. Como no lo hizo, entonces estamos tramitando esta moción de censura que apunta a sacarla del cargo. ¿Cuáles son los dos cargos? Primero, actuó en contra del interés nacional y segundo, violó la ley. Violó la ley de varias maneras, lo voy a explicar. Digamos, entre paréntesis, que Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, también debería impedirse. No le podemos hacer moción porque no lo permiten las normas. Primero, voy a entrar a detallar. Primero, hubo un fallo de un tribunal de arbitramiento el 6 de agosto pasado. Tribunal de arbitramiento del caso Odebrecht, Grupo Aval y el Estado colombiano. Ese tribunal declaró nulos esos contratos por corrupción y le desconoció unas maniobras, un robo que intentó hacer el consorcio de la Ruta del Sol cuando intentó cobrar que los colombianos les pagáramos contratos ficticios, sobornos y utilidades ilegales. Eso fue lo que decidió el tribunal. Los banqueros del Grupo Aval, tengo ese convencimiento, sabían lo que estaban pasando porque ellos son de la Junta Directiva de Corfi Colombiana, que es la socia de Odebrecht en esta historia. Señor presidente, yo voy a pedir que se saque a los que no sean senadores. Y me para el tiempo. Pido, por favor, hagan silencio, que hay un ruido no, yo pido que se en el recinto. No, continúe, es que esto no puede senador. ser así. Todas las veces que voy a hacer un debate se me vuelve este lío. ¿Qué tienen que hacer un poco de patos aquí? Continúe, senador. No, continúen, no, señor presidente. O tengo garantías o no tengo garantías. No, a mí no me... Ya estoy hasta la coronilla de que me pase esto todas las veces. ¿Qué hacen todos ellos aquí fuera de estorbar? Yo le solicito garantías, señor presidente. Las tiene, y continúe, senador. No las tengo. Pido que haya silencio en esta sesión y empieza, porque quienes no son senadores, que no tienen nada que hacer aquí, se salgan del recinto. Y si no es así, entonces no hay debate de moción de censura y se acabó esta historia. No, es que no puede ser así. No, estoy hasta la coronilla. ¿Esto qué es? ¿Cuáles garantías? No. ¿Qué están haciendo aquí, pregunto yo? Si no hay ni trámites de leyes ni nada. Fuera a sabotear, ¿qué están haciendo, señor presidente? Pido que descuenten toda esta discusión que tenemos. ¿O la oposición no tiene garantías aquí, ni siquiera esa? Senador, tiene todas las garantías. No la tengo, no las tiene, déjeme hablar, no que la yo estoy tengo. presidiendo, déjeme hablar. No la tengo. Señor secretario, le pido de favor, las personas que no deben estar en el recinto, por favor lo abandonen para que podamos tener silencio. Señor presidente, la ley quinta ordena que solamente deben permanecer en el recinto los funcionarios citados, los honorables congresistas y aquellos funcionarios que expresamente se llamen a algún servicio o alguna gestión al interior de la plenaria, de tal manera que quienes no concurran en esa condición se les agradece el favor de retirarse al salón de
apoyo que está bien cerca y es muy cómodo. Senadores Petro y Antonio Sanguino, hagamos silencio para que pueda continuar su compañero Robledo. Continúe, señor senador. No veo que se hayan retirado, señor secretario. El No veo que recinto se está hayan en silencio, ya han salido. Señor senador, continúe. No se han salido, presidente. ¿Cómo no se han salido, señor secretario? Sí. Sí, no, sí, están así es. escondidos allá detrás de las columnas. ¿Esto qué es? Los funcionarios es de el colmo. Senado que no tienen por qué estar acá en el recinto o funcionarios de Presidencia de la República, por favor, están entorpeciendo el desarrollo del debate y la plenaria. Continúe, señor senador. Entiendo que estoy empezando, señor presidente. No, ya tiene unos minutos. No, pero es que- continúe. Truco, miren el truco. Continúe. El que está presidiendo alguien del Centro Democrático, es decir, del gobierno nacional, es decir, amigo de la ministra. No, yo pido garantías. La Juguemos. tiene, senador. Continúe. Los Bien. compañeros del Juguemos recinto, limpio. por Senador favor, Macías, para una limpio. moción de orden. Está bien. Presidente, mi moción de orden es por lo siguiente. Lo que acaba de señalar el senador Robledo me parece absurdo. Entonces, los del Centro Democrático tendremos que salirnos, abandonar, irnos del Congreso, porque a usted no le gusta, señor senador. Él es el primer vicepresidente y el presidente, por X circunstancias, no está presidiendo y le corresponde presidir. Entonces, es como a usted le gusta, como usted quiere. Señor presidente, por favor, nosotros también exigimos garantías. Todos tienen las garantías. Continúe, senador Robledo, si es tan amable. Garantías las tienen todos, pero empiezan porque me lo dé la presidencia. Sí, A mí las me tienen tiene. que tiempo, porque el tiempo que tengo es muy corto. Es que juguemos limpio, esto es lo mínimo. Hombre, senador, por favor. Bueno, el tiempo que usted voy a intervino en empezar. el marco del Voy debate a- se lo voy a contabilizo, el empezar. resto no. Continúe. Claro, voy a empezar. Bueno, entonces sucede que ese tribunal le negó las reclamaciones a los banqueros y al consorcio de la Ruta del Sol. Y falló, ojo con esto, falló que de recursos públicos solo ese tribunal solo transfería 24.000 millones de pesos, no los 1.45 billones que estaban reclamando. Este es el punto. O sea, una diferencia de 1.45 a 24.000 millones de pesos de la ley 1882. La periodista María Jimena Duzón denunció el 21 de julio que ya había un acuerdo, o sea, antes del fallo del tribunal, que ya había un acuerdo mediante el cual el gobierno había aceptado transferirles 1.2 billones de pesos a los banqueros, un acuerdo que se hacía contra el país. Lo denunció un domingo, el lunes sale la ministra del Transporte y dice que sí, que ese acuerdo era muy bueno porque los bancos nos iban a rebajar 250.000 millones de pesos. Y guarda silencio sobre que les íbamos a regalar 1.2 billones de pesos, que a la postre dijo el tribunal que eso no se podía hacer. Esto se volvió un escándalo nacional, protestas por todas partes. La ministra mantuvo la idea de ese acuerdo hasta el 30 de julio, 9 días más, cuando renunció a hacer ese acuerdo. ¿Por qué al final no se hizo el acuerdo? Cito lo que dice la ministra del Transporte. Ella dice, no llegamos a un acuerdo. No llegamos o no se llegó a un acuerdo sobre la forma de pago, no sobre el monto, sobre la forma de pago, sobre si se pagaba, cómo y cuándo. O sea, ella se mantuvo hasta el último minuto en la idea de transferirles a los banqueros 1.2 billones de pesos. Yo creo que ahí se configura un delito que se llama peculado por apropiación a favor de terceros en grado de tentativa. No lo pudieron coronar, pero los organismos de control deben investigar por qué ese esfuerzo para que esa plata de esa suma enorme se les transfiriera. Pero además aquí hay más cosas. Es que nunca debieron negociar con los banqueros. Es que intentaron negociar hasta 8 días antes del fallo del tribunal. ¿Por qué hacen eso? Un acuerdo pésimo para Colombia, se pueden hacer acuerdos, pero acuerdos buenos para el país, no malos, señora ministra, que fue lo que ustedes intentaron hacer. Pero además hay esto, tenía que saber el gobierno y los bancos, pienso yo, tenían que saber el sentido del fallo que les venía, porque por eso es que los banqueros le piden al gobierno negociar por fuera del tribunal e imponerle ese acuerdo al tribunal. Eso fue lo que intentaron hacer. Cuarto, aquí hay unos agravantes. Ese tribunal no era con los banqueros.
Ese tribunal era entre el gobierno nacional y la Ruta del Sol, que es distinta de los banqueros. Los banqueros apenas eran coadyuvantes. Entonces, ¿por qué se tramita un acuerdo con unos banqueros que no eran quienes tenían que suscribir ese acuerdo si se hubiera concretado? La vicepresidenta y la ministra entonces han salido a decir como disculpas para este horror del que estamos hablando, que no hubo acuerdo y que entonces, como no hubo acuerdo, no pasó nada. No, es que ellas estaban impedidas para actuar en cualquier sentido, hubiera acuerdo o no hubiera acuerdo. Dicen que es que ellas no aprobaron nada, es que no podían actuar, señora ministra, no podían actuar en ese caso. Eso es lo que dice la ley de los impedimentos que vamos a mirar. Aquí hay más cosas horribles. El ministro Carrasquilla, conocido aquí de autos, les aprobó test por 1.2 billones de pesos para regalarles a los banqueros. Test, títulos de tesorería. El abogado de los banqueros, ¿saben quién era? Andrés Flores, el socio de Carrasquilla en el escándalo de los bonos del agua. La ministra dijo que esto lo sabía Duque, pero de la Casa de Nariño me dijeron que esto no lo sabía el presidente de la República. Alguien le está mintiendo a los colombianos. Alguien le está mintiendo a los colombianos. Sexto, el tema de los impedimentos. Hasta aquí es el tema, digamos, bueno, que he mencionado. Y ahora miremos el tema de los impedimentos. Todos sabemos que los servidores públicos nos tenemos que declarar impedidos cuando hay asuntos que tengan que ver con personas con los que tenemos ciertos tipos de relaciones. Nos debemos declarar impedidos. Aquí lo hacemos todas las semanas, diría yo, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar la imparcialidad, la objetividad de los servidores públicos en cierto tipo de decisiones, una manera de defender el patrimonio público, una manera de enfrentarnos contra la corrupción. Es una norma muy sana, unas normas muy sanas. Pero además hay esto que es importante, es ya jurisprudencia global que los servidores públicos tenemos que ser y parecer. Y la ministra y la vicepresidenta de la República no solo no fueron, sino que no parecieron. El mensaje que le mandaron al país, y por eso la repulsa era que estaban favoreciendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cuáles son los impedimentos de la ministra del Transporte? Uno temporal, el que vimos con la diapositiva que pasamos. Ella violó la ley de impedimentos el 21 de diciembre, el 10 de enero y el 15 de julio. ¿Por qué? Porque ella estaba impedida para actuar en estos asuntos hasta el 19 de julio de este año y actuó entre el 7 de agosto y esa fecha por lo menos en 3 ocasiones. ¿Y por qué? Porque, como vimos, RIO tenía entre sus clientes a los bancos del Grupo Aval. Entonces dice la ministra, en su momento la página incluyó una lista de compañías que habían recibido los servicios. O sea, ella dice que eso fue en el pasado. Pero no fue en el pasado, porque la noticia lo que dice, la información de ellos es que es en el presente, es en el presente. Y además después reconoció, al principio lo negó, que no solo fueron negocios con el Banco de Occidente, sino también con el Banco de Bogotá a través de otro negocio de Marta Lucía Ramírez. No conocemos el monto porque no tenemos capacidad investigativa para conocer ese monto. Ahora, yo creo que el negocio que reconoció la ministra le da impedimento permanente. ¿Por qué? Porque es que es un negocio en el que le pagaron durante 6 años, en pesos de hoy, casi 16 millones de pesos mensuales. O sea, no genera impedimento que a alguien le paguen 16 millones de pesos mensuales durante 6 años. ¿Eso no genera impedimentos? ¿Eso sí le permite ser objetiva? Por supuesto que no. Pero además hay un punto que es interesante. Si es verdad, yo no estoy seguro porque no lo prueba, que esos fueron negocios del pasado y no del presente, entonces aquí se aparece otro impedimento, porque su compañía mintió al decir que entre sus clientes tenía al Grupo Aval. Y mintió a sabiendas del Grupo Aval y el Grupo Aval se lo toleró. Y eso es uso indebido de marca. El uso de las marcas hay que pagarlo. Luego Luis Carlos Sarmiento Angulo le regaló a la ministra no sé cuánta plata en todos estos años, si es verdad lo que ella dice, que entre sus clientes ya no están estos bancos que acabamos de mencionar. Todo este horror lo dirigió la vicepresidenta de la República, hay que mencionarlo. Duque la puso a presidir la Comisión Intersectorial de Proyectos de Infraestructura, es la supervisora funcional del sector, es la superjefe y socia de la ministra del Transporte, eso lo sabe todo el mundo. Y como si fuera poco, puso
el gobierno a Camilo Gómez en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que está en todos estos asuntos y es íntimo también de la vicepresidenta de la República. Luego la vicepresidenta también está impedida, como lo demostré en el debate de hace unas cuantas semanas. Sin embargo, a hoy la vicepresidenta ha actuado en 7 de las concesiones de las 10 que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo. O sea, Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene ministra del Transporte, tiene vicepresidenta de la República y a través de ella tiene también, por lo menos, una inmensa cercanía con el señor de la Agencia Jurídica del Estado. Lo que estamos reclamando es que entonces que se declaren impedidas, que no actúen. Y hago una pregunta aquí a los colombianos: declararse impedido no es un delito, no lo es. ¿Por qué no se declaran impedidas? ¿Por qué no se declaran impedidas? Se supone que no les importa que el presidente Duque ponga a otro ministro a cumplir con esas funciones y que le quite esa carga a la vicepresidenta de la República. ¿O es que sí les importa? ¿Sí les interesa estar al lado de los negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Si no les importa, pues no hagan esa función y mándenle un mensaje de tranquilidad al país. Díganle a este país que no están actuando indebidamente, que es lo que puede estar sucediendo en este momento. Concluyo diciendo esto, señor presidente. Primero, Marta Lucía Ramírez debe declararse impedida en todos estos casos. La ministra del Transporte debió renunciar y no lo hizo. Y el Senado debe aprobar la moción de censura para sacarla de ese cargo y que el presidente de la República ponga a cualquier otro de sus ministros a que atienda estas funciones. Aquí ha pasado en 3 ocasiones una cosa que a mi juicio es muy grave. Ella ha hablado aquí 3 veces de este asunto, va a hablar la 4ª vez, y en las 3 ocasiones, ahí circula el video, les ha recordado a sus senadores que es que ella los atiende muy bien en el ministerio, que está en las regiones con ellas, o sea, pasándoles como la cuenta de cobro de su cercanía con los senadores. Yo me pregunto, ¿esos senadores que tienen tantas cercanías con ellas se van a declarar impedidos o no se van a declarar impedidos? Hago la pregunta, porque es que es ella la que les recuerda en 3 ocasiones que es muy cercana con ellas en estos asuntos de estos negocios. Senadores, termino diciéndoles esto: no se sometan a la mermelada, le digo a las mayorías del Congreso. No le acepten al gobierno nacional este tipo de manipulaciones. No repitan la historia de Carrasquilla y Néstor Humberto Martínez, que fue una historia bochornosa. Después de que se absolvió a Carrasquilla, la Contraloría General de la República me dio la razón en un informe de 1000 páginas de todo lo que habíamos dicho aquí. El caso de Néstor Humberto Martínez también lo falló la opinión pública, le tocó irse de ese cargo. Entonces yo les hago un llamado cordial a que no vayan a darle una indebida protección a la ministra del Transporte. Colombianos y colombianas, miren ustedes que no es fácil adelantar estas cosas en el Congreso de la República. Sin embargo, tengo un convencimiento, y con esto concluyo: todas las corrupciones, las duras y las blandas, para llamarlas de esas maneras, las abiertas y las solapadas, todos los favoritismos, ese capitalismo de amigotes debe desaparecer en Colombia. Es absolutamente intolerable que aquí el premio gordo de quien llega a la jefatura del Estado es poder manejar los grandes negocios de acuerdo más o menos a cómo se le antoje, que es a lo que estamos asistiendo. Y decirles también que todas las corrupciones pueden ser derrotadas. No solo deben, sino que pueden ser derrotadas. Pero eso, por supuesto, necesita el concurso de toda la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador.